Ok, el teorema de Rolle es un teorema súper importante. A la vez es una característica propia que ocurre en ciertas funciones. Y el mismo consiste en el siguiente teorema, ¿no? Si nosotros tenemos una función que cumple tres condiciones, ojo con esto. Esas tres condiciones establecen lo siguiente. Uno, que la función sea continua en el intervalo cerrado de A y B. Que sea continua significa que esta función no es una función seccionada, pero no solamente eso, ¿no? Sino que cada punto en el eje X está representado en el eje Y. No hay huecos en la función. Es continua. Está definida al menos en el intervalo de A y B. Repito, es una función que está definida en todo el intervalo de A y B. Y no vamos a encontrar sorpresas de que haya funciones que no estén definidas. Eso no va a ocurrir aquí. Esa es la primera condición, ¿no? La que ustedes están observando. ¿Ok? Que la función esté definida en todo el intervalo de A y B. O sea, que haya siempre un representante para X y siempre un representante para Y. Número 2, la segunda condición es que la función debe de ser derivable en el intervalo abierto de AB. ¿Qué significa que sea derivable? Primero, que exista la derivada de esa función. ¿Ok? Vamos a calcular su derivada y su derivada va a existir. Pero lo más importante es que esa derivada debe de estar definida en el intervalo abierto de A y B. Es decir, que los valores que están entre A y B, al ser evaluados en la derivada, también la función va a existir para cada uno de ellos. No vamos a encontrar huecos, no vamos a encontrar valores prohibidos. ¿Ok? Eso es todo. No vamos a encontrar valores prohibidos, no vamos a encontrar huecos. Entonces, recapitulando, que la función sea continua, es decir, que va a estar evaluado cada valor entre A y B en la función. Que sea derivable, que la derivada va a existir y cada valor, ojo, no A, no B, sino cualquier valor entre A y B, excepto A y B, ¿verdad? No es necesario. Y finalmente se va a cumplir lo siguiente, que cuando yo evalúe el extremo A en la función, justo ese valor va a ser igual que evaluar el extremo B en la función. Pero ocurre algo más sorprendente. No siempre lo vamos a ver de esa forma. Hay ocasiones en las que lo vamos a ver de esta forma. Que cuando yo evalúe A en la función, eso es cero. Que cuando yo evalúe B en la función, eso es cero. ¿Ok? Obviamente, A es igual que B en ese sentido. Si estas tres condiciones se aceptan, es decir, se cumplen dentro de esa función, que sea continua, que sea derivable y que A y B sean iguales o sean iguales a cero, entonces el teorema de Rolle establece lo siguiente. Va a existir, ojo con esto, lo voy a escribir un poco más grande. Si esas tres condiciones se dan, va a existir un punto C, un punto en el eje X, C. Ese valor de C está entre A y B. Seguro que debe de estarlo, si no, se descarta. Sí. Dígame, le escucho. La, Entonces, si las tres condiciones, ok, ocurren para esa función, entonces va a existir ese punto C. C es un valor entre A y B. Si no, se descarta. De forma que la derivada, escuche bien, la derivada se anula, es decir, vamos a evaluar en la derivada para poder determinar ese valor de C y es igual que cero. Repito, si esas tres condiciones, estas que están acá, se cumplen en la función, entonces va a existir un punto C. Y ese C está entre A y B. Si no está entre A y B, se descarta. ¿Ok? Pero ¿cómo vamos a encontrar ese valor de C? Como se cumplen las tres condiciones, yo ya sé que va a existir un punto C. ¿Ok? Pero ¿cómo lo encuentro? Fácil.
Mire, en cada valor de la derivada, es decir, como ya nosotros en el paso 2 hemos encontrado la derivada, simplemente la igualamos a 0 y eso es todo. Así la encontraríamos. Ok, las presentaciones, no solo las presentaciones, ¿verdad? Ok, gráficamente, ¿qué representa el teorema de Rolle? Esto es muy importante, compañeros. Esto es súper importante. ¿Qué representa gráficamente o qué es lo que está sucediendo con el teorema de Rolle? Primero que nada, ustedes saben que deben de ocurrir tres cosas deben de ocurrir para que exista un valor de C entre A y B que cumpla con las tres condiciones. Primero, la función debe de ser continua. Observen este gráfico que está por acá. El hecho de que una función sea continua ocurre lo siguiente. Miren, compañeros. Cualquier valor de X, cuando va a la función, está representado en Y. Todos, de hecho, miren, compañeros, todos los valores de X que van a la función están representados en Y. Todos. No hay valor prohibido, mire, compañeros. No lo hay. Mire, cualquier valor de X que yo ingrese a la función, este tendrá su representante en el eje vertical. Miren, compañeros, cualquiera que yo ingrese en la función tendrá su representante en el eje vertical. Eso quiere decir, bueno, sinónimo también de que la función es continua. Si ustedes se fijan, no hay huecos en la función, no existe un solo hueco. No lo hay. Eso quiere decir que la función en cada punto es continuo. Mire, continuo. No hay hueco, no hay valores prohibidos. La función está totalmente definida. ¿Ok? Esa es la primera condición. Bien, ¿cuál es la segunda condición? Que la función va a tener una derivada. Y ustedes saben que por definición, la derivada es la recta tangente a una curva. Repito, la derivada es una recta tangente a la curva. Esta es la recta tangente, miren, compañeros. Es una recta tangente a la curva. O sea, la pendiente, ¿no? En ese punto. Si ustedes observan, si existe una curvita, aquí también la existe, miren, compañeros. Ahí existe una. Acá abajo existe otra. Pero, ¿cuál va a ser al final la que vamos a necesitar? Primero que nada, aquella donde ocurre lo siguiente, que donde yo evalúe A en la función, ojo con eso, donde yo evalúe A en la función, eso sea prácticamente cero. ¿Qué quiere decir? Que, mire, hay un intercepto. Y que cuando yo evalúe B en la función, compañeros, mire, eso sea cero. O sea, que tanto A como B sean iguales. Eso es lo que debe ocurrir gráficamente. Entonces, yo sé que existe un valor de C. Yo sé que si ocurre que la función es continua, que si existe la derivada de una recta tangente a la curva, que es una tangente, ya son dos indicios. Tercer indicio, que si yo evalúo A y evalúo B, son el mismo valor o son cero, entonces existe un valor de C que anda oscilando entre ellos dos. ¿Ve? Aquí anda el valor de C. ¿Cómo lo encuentro? Mire, la mejor forma de encontrarlo es la siguiente. Quiero que lo observen. La derivada es la recta tangente a la curva. Miren, compañeros, es una recta tangente. Quiere decir que el valor de C está en la derivada. Únicamente vamos a derivar y vamos a igualar a cero, porque cuando usted iguala a cero, ese punto significa, ojo con eso, significa que es la misma recta tangente a la curva. Eso es todo, compañeros. Entonces el valor de C estará justo donde hay una recta tangente. Y esa recta tangente,
tanto el punto en C como su recta tangente estará entre A y B. ¿Ok? Este es un resumen del teorema de Rolle de lo que vamos a hacer, ¿no? Si la función es continua y derivable, es decir, que existe la derivada de además cualquier valor que yo agregue del intervalo estará definido, se cumple que f de A es igual que f de B y eso a la vez es cero, ¿no? Entonces existe C. ¿Y C cómo lo vamos a determinar? Derivando e igualando a cero. Este es un pequeño resumen, ¿verdad? Bien. Vamos a comenzar con el siguiente problema y vamos a seguir de la siguiente forma. Bien. Vamos a ver si lo anotamos, compañeros, ahí, por favor, para que comencemos, ¿no? ¿Ok? Para que el teorema de Rolle se cumpla en una determinada función, deben de ocurrir tres cosas. Tres. Número uno. Escuchen, que la función sea continua. Número dos, que sea derivable, que tenga derivada y que ésta se cumpla en cada punto del intervalo abierto. Número tres, escuche bien, que al evaluar f de A y evaluar f de B, esto sea igual. Si esas tres condiciones ocurren, el teorema de Rolle se satisface. Vamos a verificar la número uno. La número uno establece que la función, ojo con eso, que la función f de x sea igual. Que la función f de x sea igual a o que esté definida, ¿no? Ese es el objetivo. Que esté definida en el conjunto de los números reales, ¿no? Sea continua, en pocas palabras. Entonces, yo les hago una pregunta. Aquí tienen que hacerla ustedes, ¿ves? Que esta función sea continua entre 1 y 3. Aquí está la pregunta. Y ustedes la responden, ¿no? ¿Es continua, sí o no? ¿Ok? Usted va a responder que sí porque cada valor entre 1 y 3 está definido. Número 2, nos hacen la segunda condición. Que exista la derivada y que esa derivada también esté representada cada valor. ¿Cuál es la derivada de esa función? ¿Cuál es la derivada de la función? X, Perfecto. X, Ajá. 2x. 2x menos 4. menos 4, Porque el 2 pasa a multiplicar y arriba se le resta 1. Mientras que cuando hay una constante por una x, la x simplemente desaparece. Ya sabemos por qué. Ok, pero no es eso. No solamente es eso. Para que sea derivable, cualquier valor entre 1 y 3, o sea, aquí el valor más cercano al que podríamos probar, no 1, no 3, sino el que está entre 1 y 3. Por ejemplo, si yo agrego el 2 acá, 2 por 2, 4. 4 menos 4 es 0. Yo tengo un valor. El problema sería que al ingresar un valor tuviéramos un error, por ejemplo, que no estuviera definido un número. Eso ocurre con raíces negativas o con logaritmos para todos aquellos valores menores a 1. Ojo con eso, compañeros. Entonces, que sea definida es que cualquier valor entre 1 y 3, cuando yo lo evalúe, yo obtengo una respuesta. Pero no 1 y no 3, sino cualquier valor entre 1 y 3. Nos hacen la pregunta de que si es derivable. ¿Ustedes qué van a responder? ¿Es derivable sí o no? sí, 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 porque existe la derivada. Escuche bien. Existe la derivada y aparte de que existe la derivada, perdón ahí, con B pequeña. Existe la derivada. Aparte de ello, cada valor entre 1 y 3 no hay problema, ¿no? No hay ningún problema, está definido. Entonces, sí existe, ¿ve?
sí es derivable. Número 3, que yo evalúe, escuche bien ahí, compañeros. Número 3, que yo evalúe el extremo de A. ¿Quién es A? Bueno, A siempre va a ser el primero y B va a ser el segundo. Que yo evalúe A en la función original. Observen el teorema, ¿eh? Yo voy a evaluar la función en el original a los extremos, ¿eh? Voy a evaluar A y voy a evaluar B, pero en la función original, no en la derivada. Repito, no en la derivada. Tengan mucho cuidado con eso. Entonces vamos a comenzar con el primero. A es 1 en este caso. Voy a evaluar 1 en la función original, ¿ve? Vean la función original, compañeros, aquí. Si yo agrego 1 donde hay X, me quedaría de la siguiente forma, ¿ve? 1 al cuadrado menos 4 por 1 más 5. Mire, en la original, ¿ve? ¿Cuánto es eso? 1 al cuadrado es 1. 4 por 1 es 4, mire. Más 5. 1 menos 4 es menos 3 y menos 3 más 5 es 2. O 1 más 5 es 6 y 6 menos 4 es 2. Lo mismo. Ojo ahora. El teorema dice que vas a evaluar A y vas a evaluar B. Ahora vamos a evaluar B. B es el extremo derecho, ¿no? Vamos a evaluar B en la función original. O sea, vamos a evaluar a 3 ahora. Y vamos a ver qué pasa. Vaya. ¿Qué sucede ahí, compañeros? 3 al cuadrado es 9. 4 por 3 es 12. Y esto más 5. Si ustedes observan, 9 más 5, 9 más 5 es ¿cuánto? Es 14. Y 14 menos 12 es 2. Si ustedes observan, aquí ocurre que f de 1, o sea, f de A es el primero, es igual que f de B, donde B es el segundo. Son iguales. Ambos son iguales a 2, ¿no? Ok, si se nos acaba el tiempo, ya saben, ¿verdad? Que regresamos nuevamente. Como las tres condiciones ocurrieron, es continua, es derivable y f de A es igual que f de B, entonces existe C. ¿Ok? Existe C. ¿Cómo vamos a encontrar C? A ver si pusieron atención. ¿Cómo vamos a encontrar C?